Ya, muchachos. A ver, pregunta, señores. Listo. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba esta área? Hablen. ¿Cómo se llamaba esta área? ¿Qué representaba esa área? ¿Qué cosa era? Ayer lo dijimos, ¿ah? ¿Qué representaba esta área? Todavía estaban que lo vacilaban a Juan Carlos. ¿Qué cosa era esta área? Vamos, vamos, no me digas que no te acuerdas, ¿ah? ¿Cómo se llamaba esta área? ¿Qué cosa era el área? ¿Qué representaba el área? Trabajo neto Bien, trabajo neto. Muy bien. Pregunta. ¿Tú querías que el área sea chiquito o sea grande? ¿Tú qué querías? ¿Agrandar más el área o achicar más el área? ¿Tú qué querías? agrandar. Agrandar el área. Muy bien. Recuerden, nosotros queremos agrandar el trabajo neto. Por lo tanto, tenemos que agrandar el área. ¿Y saben lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer cómo agrandar el área. ¿Cómo agrandamos esa área? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cómo agrandar el área? ¿Ya? Entonces vamos a dejar este grafiquito todo feo, lo vamos a poner un poquito acá al costado. Y por favor, saquen el material de teoría que les he dado. Saquen su material de teoría, por favor. Saquen su material de teoría. A ver, un momentito. Ujú, ¿dónde está esto? Ya, aquí está. Entonces, muchachos, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo incrementar la eficiencia del ciclo Rankine? ¿Cómo incrementar la eficiencia del ciclo Rankine? Señores, tú sabes, ustedes saben que la eficiencia, su formulita es esta, ¿no? La eficiencia térmica es igual a trabajo neto sobre el calor de la caldera. Ya, eso tú ya sabes. Y obviamente que para poder aumentar la eficiencia, tienes que aumentar el trabajo neto, ¿verdad? Si tú aumentas el trabajo neto, aumenta la eficiencia, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosa era el trabajo neto? El trabajo neto era el área, ¿no? El trabajo neto era el área. O sea, si tú aumentas el área, aumentas la eficiencia. Así de simple. Si tú aumentas el área, aumentas la eficiencia. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, acá, regresamos al dibujito feo. Mira, esto que ves acá, escucha, 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 esto que ves acá, vamos a ponerlo un poquito más grueso. Ya, esto que ves acá se le conoce como temperatura alta promedio. Esto que ves acá se le conoce como temperatura alta promedio. ¿Ok? Y esto que ves acá, se le conoce como temperatura baja promedio. Temperatura baja promedio. Muchachos, como ustedes pueden observar, si yo, si yo subo la temperatura alta promedio, ¿qué va a pasar? Mira, si yo subo la temperatura alta promedio, ahora esto va a ser así. ¿Te das cuenta? ¿Y sí o no que se incrementó el área? ¿Sí o no? Mira, mira cuánta área incrementada hubo. ¿Se incrementó o no se incrementó el área? ¿Viste? Ah, entonces conviene incrementar la temperatura alta promedio. ¿Está bien? Porque eso hace que aumente el área. Y si aumenta el área, aumenta el trabajo. Y si aumenta el trabajo neto, aumenta la eficiencia.
Pero otra alternativa también podría ser la siguiente. Si yo la temperatura baja promedio la bajo más, si yo bajo la temperatura baja promedio, si yo disminuyo, perdón, para no redundar, si yo disminuyo la temperatura baja promedio, mira lo que va a suceder. Mira, ¿te das cuenta? Si yo disminuyo la temperatura baja promedio, ¿te das cuenta que incrementa el área? ¿Te diste cuenta o no? Incrementa el área. Y si incrementa el área, aumenta el trabajo neto. Y por lo tanto aumenta la eficiencia. ¿Te diste cuenta? Entonces, muchachos, acá hay dos alternativas. Dos alternativas. O subes la temperatura alta promedio, o la bajas la temperatura, bueno, disminuyes, o la disminuyes la temperatura baja promedio. Recuerden, esas dos alternativas tenemos en la cabeza. O subir la temperatura alta promedio o disminuir la temperatura baja promedio. Es por eso que ahí en su material, miren lo que dice. ¿Cómo incrementar la eficiencia del ciclo Rankine? Y te pongo esto. Para incrementar la eficiencia, ¿sabes lo que tienes que hacer? Incrementar la temperatura promedio a la que el calor se transfiere al fluido de trabajo en la caldera. Mejor dicho, ¿qué te están diciendo? Incrementar la temperatura promedio en la caldera. ¿Y cómo se llama la temperatura promedio en la caldera? Recuerda que la caldera, ¿te acuerdas que la caldera se colocaba en la parte de arriba o no? Claro. Entonces, cuando nos dicen temperatura alta promedio, vamos a ponerlo con su colorcito que está ahí. Cuando nos dicen incrementar la temperatura promedio en la caldera, lo que te están diciendo es, oye, ¿sabes qué? Incrementa, incrementa la temperatura alta promedio. Eso es lo que te están diciendo. Incrementa la temperatura alta promedio. O, y ahí viene la otra alternativa, o disminuir la temperatura promedio a la que el calor se rechaza del fluido de trabajo en el condensador. O sea, ¿qué te están diciendo acá? O disminuye la temperatura baja promedio o disminuye la temperatura baja promedio. En eso consiste incrementar la eficiencia del ciclo de Rankine. O incrementas la temperatura alta promedio o disminuyes la temperatura baja promedio. De esa manera, como te había explicado, se incrementa el área o se incrementa el área por acá. ¿Ok? En eso consiste. Ahora, no es incrementar por incrementar. Hay maneras de incrementar esa temperatura alta promedio o hay maneras de disminuir la temperatura baja promedio. ¿Y cómo se hace, muchachos? De tres maneras. La primera manera se llama reducción de la presión en el condensador. La primera manera, jóvenes, se llama, ahí está, reducción de la presión del condensador. Ok, a ver, muchachos, denme un momentito, por favor. Voy a copiar esta imagen. Ya, ahí está. Concéntrense, muchachos, concéntrense en esto de acá. Miren, tú tienes aquí, ¿esto cómo se llama? Esto se llama la presión en el condensador, ¿o no? Claro, porque tú sabes que esto de acá es la presión en el condensador. Entonces acá decimos, ¿no? Esto es la presión en el condensador, ¿correcto? Claro, si tú quieres, ya, si tú quieres, esto de acá, ¿cómo se llama? Esto de acá, ¿cómo se llama? Se llama presión en la caldera, ¿sí o no? Claro, esto de acá viene a ser la presión en la caldera. Ya, mira. Mira lo que sucede cuando reducimos la presión del condensador. Si ahí dice reducir la presión del condensador, eso quiere decir que la presión del condensador la voy a bajar. Y mira hacia dónde la bajo.
Mira hacia dónde la bajo. Mira, mira, mira. ¿Te diste cuenta? Mira hacia dónde la bajo. Mira hacia dónde la bajo. Ahí está. ¿Te diste cuenta? Entonces, hemos reducido la presión en el condensador. Esto sería la nueva presión en el condensador. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, mira. Digamos que aquí la presión del condensador, digamos, ¿ah? Digamos que haya sido 15 kilopascal, digamos. Y como yo voy a reducir la presión en el condensador, digamos que lo reduzco a 7,5 kilopascal, mira. 7,5 kilopascal. He reducido la presión en el condensador. Ya, profe, pero ¿para qué lo ha hecho? Para que aparezca justamente esta área ganada, mira. Mira cuánta área estás ganando, mira. Mira cuánta área estás ganando, mira, mira, mira. ¿Te das cuenta? Y te acuerdas que yo te dije, varias veces te dije, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Un área grande o un área chiquita? Un área grande. Tú prefieres un área grande. ¿Te das cuenta entonces que reducir la presión en el condensador permite que se incremente el área? Si se incrementa el área, se incrementa el trabajo. Si se incrementa el trabajo, se incrementa la eficiencia. Por eso que reducir la presión en el condensador es una opción válida. ¿Bien? Y claro, ¿por qué acá dice reducción de la temperatura baja promedio? Porque tú estás viendo, mira, tú sabes que esto de acá, tú sabes que esto de acá se llama temperatura baja promedio. Tú sabes que esto de acá se llama temperatura baja promedio. ¿Y sí o no que lo estoy bajando más? Mira, mira ahora, mira cuánto vale su temperatura baja promedio. ¿Sí o no que se redujo? Ahí está, ¿ves? Por eso decimos que se ha reducido la temperatura baja promedio. Ahí está, se ha reducido la temperatura baja promedio. Por ejemplo, acá, digamos que la temperatura baja promedio, digamos, ¿ah? Digamos que sea, no sé, 40 grados. Ya pues, al momento que yo he reducido la presión en el condensador, también se redujo la temperatura baja promedio. ¿Cuánto será acá? No sé, le voy a poner cualquier valor. 28 grados, ponte. 28 grados. Ahí está. ¿Viste? Se redujo la temperatura baja promedio. ¿Ya? Y eso permitió incrementar la eficiencia, porque se incrementó el área. Si se incrementa el área, se incrementa el trabajo. Si se incrementa el trabajo, se incrementa la eficiencia. Sin embargo, muchachos, hay una cosita que hay que tener en cuenta. En sí, hay dos cositas que hay que tener en cuenta. Hasta tres cositas te diría yo. Mira, nos damos cuenta de algo. Este pedacito que está acá, ¿qué cosa era? Una pregunta, muchachos. Este pedacito de 2 a 3, ¿cómo se llamaba? ¿Se llamaba calor absorbido o se llamaba calor cedido? Cuéntame. De 2 a 3, ¿cómo se llamaba? ¿Se llamaba calor absorbido o se llamaba calor cedido? ¿Cómo se le llamaba acá? ¿Ingresaba calor o salía calor? ¿Cómo se le llamaba? Ah, muy bien. Eso de ahí era calor absorbido. Perfecto, ingeniero. Ey, pero ahora nos damos cuenta que el calor absorbido va a ser desde acá. Ahora va a ser desde acá hasta acá. ¿Te das cuenta que el calor absorbido se ha incrementado? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Mira, se ha incrementado el calor absorbido. ¿Cuánto se ha incrementado? Este pedacito que está acá. Este pedacito que está acá te está indicando que se ha aumentado el calor absorbido. Vamos a agrandarlo. Ya. Y ponemos acá, ¿no? Este, este pedacito que está acá, este pedacito que está acá, viene a ser el incremento en el calor absorbido. Vamos a poner acá entonces, aquí ha habido un incremento en el calor absorbido. ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso es malo, muchachos. Eso no es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno? ¿Por qué no es bueno? Porque mira, ¿te acuerdas que eficiencia, ¿te acuerdas que eficiencia era trabajo neto sobre calor de caldera? Oye, si el calor del caldero aumenta, recuerda que calor del caldero
significa calor absorbido. ¿Sí o no? Esto de acá significa calor absorbido. Ya pues, si el calor absorbido aumenta, la eficiencia va a bajar, obviamente. Si el calor absorbido aumenta, la eficiencia va a bajar. Claro, porque recuerda que es denominador. Si un denominador aumenta, ¿correcto? Si un denominador aumenta, el resultado disminuye. Entonces a ti no te conviene aumentar el calor absorbido. No te conviene, ¿correcto? Es por eso que esto de aquí es un inconveniente, ¿no? Es un inconveniente porque se incrementa el calor absorbido. Es un inconveniente, ¿ya? ¿Qué más? También nos damos cuenta de algo interesante. También nos damos cuenta que si tú te fijas acá, ¿qué pasa con el calor rechazado? ¿Te acuerdas que el calor rechazado era, vamos a ponerlo de otro color, el calor rechazado era desde acá hasta acá? Esto se llamaba calor rechazado, ¿sí? Esto de acá, todo esto de acá, se llamaba calor cedido o calor rechazado. Bien, calor cedido, calor rechazado. Y ahora te das cuenta que ese calor cedido, ese calor rechazado, va desde acá hasta acá ahora. Te diste cuenta que se incrementó también, ¿no? Se incrementó el calor rechazado, el calor cedido. Muy bien. Entonces, esa es otra cosita que también hay que tener en cuenta. ¿Ya? Nos damos cuenta entonces, si comparamos el punto, vamos a ponerlo de otro color, a ver este color. Si comparamos este punto uno con este uno punto prima, nos damos cuenta que se está incrementando el calor rechazado, el calor cedido. Muy bien. Acá vamos a colocar incremento en el calor absorbido de la caldera, ¿no? O en la caldera, como quieras. En la caldera. Ya. Y acá colocamos también incremento en el calor rechazado, en el calor rechazado, ¿ya? Incremento en el calor rechazado y ponemos en el condensador, ¿ya? En el condensador. Ahí está. Muy bien. A ti te van a preguntar estas cositas, escúchame, escúchame. A ti te van a preguntar así, mira, te van a preguntar, hey, cuéntame, cuando se reduce la presión en el condensador, ¿qué ocasiona? ¿Qué ocasiona? ¿Verdadero o falso te van a poner? ¿Verdadero o falso? La reducción en la presión del condensador, por ejemplo, origina la reducción de la temperatura baja promedio. ¿Y tú qué vas a poner? Verdadero. Si yo reduzco la presión en el condensador, se va a reducir la temperatura baja promedio. Te pueden preguntar, ya, el calor absorbido en la caldera, ¿qué pasa? ¿Se incrementa o disminuye? Se incrementa. Se incrementa el calor absorbido en la caldera. ¿Qué va a pasar con el calor rechazado? El calor rechazado también se incrementa. Esas cositas te van a preguntar a ti, verdadero o falso. ¿Ya? Déjame ver si tengo uno acá a la mano. Creo que sí. A ver, vamos a ver acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este es de sobrecalentar, recalentamiento. Un ratito, ¿ya? A ver, déjenme ver acá. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah, aquí está. Miren, ¿ah? Acá tienes que marcar, ¿verdad? Bueno, tienes que decir, perdón, verdadero o falso. Ya. Antes de leer la pregunta, notamos otro inconveniente que se me estaba pasando. ¿Te das cuenta que otro inconveniente es con respecto a la humedad? Mira, cuando tú reduces la presión en el condensador, te das cuenta que la calidad disminuye y la humedad aumenta. ¿Te das cuenta o no? Mira, porque ahora mira dónde va a estar tu punto 4.
va a tener demasiada humedad. Este puntito tiene demasiada humedad. Por eso que ese es otro inconveniente más. ¿Ya? Vamos a apuntar eso entonces aquí. Nos damos cuenta. A ver, vamos a apuntarlo de color verde. Ya, ahora sí. Me había asustado. Yo dije, ¿qué pasó? Se malogró esto. A ver. Y ahora sí. Ok. En el punto 4, entonces, muchachos, decimos que la calidad disminuye. ¿Ok? La calidad del vapor disminuye. Y por el contrario, ¿quién aumenta? La humedad, ¿no? Claro, si la calidad del vapor disminuye es porque hay más humedad, ¿ok? O lo que es lo mismo decir, o lo que es lo mismo decir, la humedad aumenta. La humedad aumenta. Y a ti no te conviene que haya mucha humedad, no te olvides, ¿ah? A ti no te conviene que haya mucha humedad, porque recuerda que una turbina no te soporta mucha humedad. No te vayas a olvidar eso. La turbina no te soporta mucha humedad. Por eso, jóvenes, que ese es otro inconveniente más, ¿ya? La calidad del vapor disminuye, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya podemos responder, por ejemplo, esta preguntita. Miren lo que dice acá. Acá tienes que marcar verdadero o falso, ¿ya? Hay que marcar verdadero o falso. Dice, se disminuye la presión a la que opera el condensador con el fin de aumentar la eficiencia de un ciclo Rankine ideal. Y miren lo que dice. Si se disminuye mucho la presión, se están refiriendo a la presión en el condensador, ¿bien? Si se disminuye mucho la presión, aumenta el calor que debe suministrar la caldera. Efectivamente, ¿no? Ahí está. Aumento en el calor absorbido en la caldera. Ahí está, ¿ok? Sí se incrementa el calor absorbido en la caldera. Eso es verdadero. ¿Qué más dice? Si se disminuye mucho la presión, la calidad del vapor a la salida de la turbina caerá por debajo del límite permitido. Verdadero, ¿no? Ahí está. La calidad del vapor disminuye. ¿Cuánto era el límite de humedad? Recuerden que el límite de humedad era entre 10 y 15%. Muy bien, ese era el límite. Por eso que esto de acá sería verdadero. La calidad del vapor va a caer. ¿Qué más dice? Si se disminuye mucho la presión, el trabajo neto disminuye. No, al contrario. Si yo sigo, si yo sigo disminuyendo la presión en el condensador, miren, si yo sigo disminuyendo la presión en el condensador, te das cuenta que el área sigue creciendo más, mira. El área sigue creciendo más, mira. El área crece más y crece más y crece más. O sea, a mí sí me conviene disminuir, entre comillas, ¿no? De manera teórica, sí me conviene disminuir más y más la presión en el condensador. Pero no, pues cuando tú ya disminuyes mucho la presión en el condensador, mira cuánta humedad vas a tener. Ya vas a tener demasiado. Este líquido más vapor va a tener demasiado líquido y tu turbina se va a terminar de malograr. ¿De acuerdo? Tu turbina se va a terminar de malograr. Por eso que no puedes reducir tanto la presión tampoco, pues. Va a incrementar tu trabajo, sí, pero va a malograr tu turbina, pues. Va a incrementar el trabajo porque va a incrementar el área, pero va a malograr tu turbina. Acá dice, ¿no? El trabajo neto disminuye. Falso. El trabajo neto no disminuye. El trabajo neto aumentaría más bien. Aumentaría. ¿Ya? Esto de acá es falso. ¿Qué más dice? Si se disminuye mucho la presión, el agua entra a la bomba como vapor sobrecalentado. No, el agua no entra como vapor sobrecalentado a la bomba. ¿El agua en qué estado entra? Entra como líquido saturado o como líquido comprimido. ¿De acuerdo? El punto uno, ¿te acuerdas que te dije hace ratito? El punto uno puede ser líquido saturado o líquido comprimido. Jamás puede ser vapor sobrecalentado. Jamás, jamás de los jamases puede ser vapor sobrecalentado. Entonces, no, no, a la bomba no puede ingresar como vapor sobrecalentado. Falso, falso. Ahí está. ¿Ya? Preguntas así te van a hacer. ¿Ok? Preguntas así, así, así como esta, así te van a hacer. Por eso que hay que analizar cada uno de ellos. ¿Bien? Ok, ok. Ya, esta es una manera de incrementar la eficiencia del ciclo de Rankine. ¿Ya?
Segunda manera. A ver, ponemos acá. Este es más fácil. Ya, este es más sencillo. Sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas. Sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas. Bien, ¿qué tenemos que hacer acá? Mira, vamos a copiar esto de aquí. Ya, ahí está. Mira, todo bonito acá. Tienes tu trabajo neto acá, mira, todo chévere, genial. Acá tienes tu trabajo neto, tienes tu área. Bien. ¿Y qué tal si a este vapor sobrecalentado, porque tú sabes que esto de acá es vapor sobrecalentado, qué tal si a ese vapor yo lo sobrecaliento? ¿Qué significa, qué significa el sobrecalentamiento del vapor? Significa que voy a aumentarle la temperatura del vapor sobrecalentado. Acá tiene una determinada temperatura. Acá tiene una determinada temperatura, ¿no? Pero ahora yo lo voy a sobrecalentar. Digamos que acá la temperatura, digamos que acá la temperatura sea, ponte, 400 grados. Y ahora yo lo voy a sobrecalentar. Lo voy a poner hasta 500 grados, digamos. Lo voy a mandar hasta 500 grados. Rápidamente, ¿qué notamos? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que hay un incremento del área? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Mira, hay un incremento del área. Ahí está. Y tú sabes que incrementar el área, ¿qué significa? Incrementar el trabajo neto. Y si incrementa el trabajo neto, ¿qué incrementa? La eficiencia. O sea, sobrecalentar el vapor sobrecalentado, ¿ya? Sobrecalentar el vapor que tenemos acá, sí te conviene, ¿no? Sí te conviene porque incrementa el área. Incrementa el área, ¿ok? Eso es lo que tú buscas, incrementar el área. Perfecto. Pero ahora, ¿qué hay que ver? Ahora hay que ver los inconvenientes. Y otra cosa. Hay otro beneficio. ¿Cuál es el otro beneficio? Mira, mira cuál es el otro beneficio. ¿Te das cuenta que el otro beneficio es este? Mira, vamos a ponerlo acá. Mira, aquí tú sabes que es líquido más vapor, ¿verdad? Pero al momento de que yo sobrecaliento, te das cuenta que al sobrecalentar también tengo líquido más vapor, pero ya tengo menos líquido ahora. ¿Te diste cuenta o no? Claro, porque si yo me acerco más a esta línea, si yo me acerco más a esta línea, tengo menos líquido. O sea, sobrecalentar, ¿en qué me favorece? Entonces ponemos acá, ¿no? Ponemos acá, ponemos acá. Este sobrecalentamiento, si bien incrementa el trabajo neto, o sea, incrementa el área, ¿qué más genera? También tiene el beneficio de que la humedad en el punto 4 disminuye. Disminuye más, ¿no? Bueno, disminuye. ¿Ok? Y eso favorece a tu turbina, ¿sí o no? Porque tu turbina no quiere que tenga tanta humedad, ¿sí o no? La turbina no quiere mucha humedad porque si no la turbina se malogra. Entonces, date cuenta que el sobrecalentamiento sirve para dos cosas, ¿no? El sobrecalentamiento sirve para incrementar el trabajo neto, para eso sirve el sobrecalentamiento, pero también sirve para reducir la humedad en el punto 4. Esos son los dos beneficios de sobrecalentar, ¿ok? Esos son los dos beneficios de sobrecalentar. Primero, incrementa el trabajo neto y segundo, disminuye la humedad en el punto 4. Bien, pero ahora sí, veamos cuál es lo perjudicial. ¿Cuál es lo malo? Primero, nos damos cuenta que este pedacito que está acá, ¿qué significa este pedacito que está acá? Que se incrementa el calor absorbido en la caldera. Ese es el primer inconveniente. Se incrementa el calor absorbido en la caldera.
Igual que acá, ¿te acuerdas que aquí también había un incremento en el en el calor absorbido de la caldera? Entonces acá lo mismo. Acá también tenemos ese problema. Vamos a tener que incrementar el calor absorbido en la caldera. Entonces acá decimos incremento en el calor absorbido en la caldera. Ya, ese es un inconveniente. ¿Por qué es un inconveniente? Porque recuerda que el hecho de incrementar calor absorbido en la caldera significa que voy a tener que utilizar más combustible. ¿Te acuerdas que en la clase de la mañana habíamos dicho que en la caldera ¿qué se utiliza? Se utiliza combustible. El combustible podía ser petróleo, podía ser propano, podía ser gas natural, etcétera. El hecho de decir que incrementa el calor absorbido significa que voy a incrementar la cantidad de combustible que voy a utilizar. ¿Te das cuenta? Oye, si tú utilizas más combustible, el combustible es dinero. ¿Que el petróleo te regala? ¿El gas natural te lo regala? No, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tú vayas a incrementar el calor absorbido en la caldera significa que vas a tener que incrementar la cantidad de combustible que te compras. Vas a utilizar más combustible. Por eso que no podemos permitir que incremente el calor absorbido en la caldera. Ese es un inconveniente. ¿De acuerdo? Otra cosa que también podemos observar es que se incrementa el calor rechazado. ¿Te das cuenta? Mira, el calor rechazado era esto de acá. Esto era el calor rechazado. Pero ahora el calor rechazado viene a ser todo esto que está acá. Entonces, ¿cuánto de calor rechazado se ha incrementado? Aquí está. Aquí está. ¿Correcto? Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Decimos lo siguiente. Se incrementa el calor rechazado en el condensador. Incrementa el calor rechazado en el condensador. Ahí está. Y muchachos, hay otro inconveniente más. ¿Cuál es el otro inconveniente, jóvenes? El inconveniente más perjudicial es el tema de los materiales. Profe, ¿cómo que los materiales? Me refiero a las tuberías. Las tuberías, las turbinas. Las tuberías y la turbina no soportan temperaturas muy altas, jóvenes. Eso es lo malo, lo más perjudicial de sobrecalentar el vapor a altas temperaturas es los materiales. Los materiales no soportan altísimas temperaturas. Por eso que yo les puse en este PDF que les había dado, impreso, decimos esto, ¿no? Decimos esto. Ahí está. El principal inconveniente es las consideraciones metalúrgicas. ¿Ok? O sea, los materiales no soportan tanta temperatura. Ahí está, mira. La temperatura a la que el vapor se sobrecalienta está limitada debido a consideraciones metalúrgicas. Dicho de otra manera, los materiales, como por ejemplo tuberías y turbina, no soportan mucha temperatura. No soportan mucha temperatura. Y mira actualmente, cuánto es la temperatura más alta permisible en la entrada de la turbina, 620 grados. O sea, yo solamente podría aumentar mi temperatura hasta ahí, hasta 620 grados. ¿Te das cuenta? Hasta ahí nomás podría aumentar mi temperatura. ¿Por qué? Porque si no las tuberías se comienzan a malograr, se comienzan a derretir, se comienzan a fundir. ¿De acuerdo? Ahora, el día en que el ser humano logra encontrar tuberías, logra encontrar turbinas que soporten temperaturas muchísimo más altas, ese día vamos a poder aumentarle hasta acá. ¿Y te imaginas? ¿Te imaginas cuánta área podríamos incrementar? ¿Te imaginas cuánta área podríamos ganar? Mira, mira cuánta área podríamos ganar.
la eficiencia aumentaría de una manera descomunal. La eficiencia aumentaría un montón. Si tan solo encontráramos materiales que soportaran altas temperaturas, lograríamos una eficiencia muy grande. Pero lamentablemente todavía no llegamos a ese tiempo. No hemos encontrado materiales que soporten más alta temperatura de 620 grados. ¿Ya? No hay. ¿Ok? Se dice, y eso es lo que justamente les coloco acá, ¿no? Se dice que un proyecto, ¿ya? Es utilizar cerámica. Ahí está. Dice acá, las cerámicas son muy, o sea, son los materiales del futuro, digamos así, porque pueden soportar altísimas temperaturas, ¿ok? Las cerámicas, ¿ya? Pero bueno, ya saben, si el día en que el ser humano logre encontrar materiales que soporten mucha temperatura en el ciclo de potencia, ahí podemos incrementar la eficiencia de una manera descomunal, ¿ya? Por el momento no podemos. Muy bien. Y otra cosa, déanse cuenta que al momento de incrementar la temperatura, ¿no? Al momento de incrementar la temperatura, se incrementa la temperatura alta promedio, ¿no? Ahí, como ustedes pueden observar, efectivamente la temperatura alta promedio se incrementa, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos dos maneras de incrementar la eficiencia en el ciclo de Rankine. Pero ojo, cada cosita que estamos viendo, cada incremento que estamos viendo, tiene sus inconvenientes, ¿ok? Cada incremento que estamos viendo tiene sus inconvenientes. Acá, en el primero, ¿cuál era el inconveniente? El inconveniente era que se incrementaba el calor absorbido en la caldera y también que la calidad del vapor disminuía. Esos eran los inconvenientes. El inconveniente en el sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas, ¿cuál era? Principalmente el problema era el incremento en el calor absorbido en la caldera, pero sobre todo el principal inconveniente eran consideraciones metalúrgicas. Y acá lo vamos a colocar. Esto es el principal inconveniente. ¿Ok? El principal inconveniente, inconveniente es, ¿ok? El principal inconveniente es consideraciones metalúrgicas. Ese es el principal inconveniente en el sobrecalentamiento del vapor, ¿ya? Bien, tercero, a ver, tercera manera de incrementar la eficiencia. A ver, vamos a ver acá. Por si acaso, esto que estamos viendo ahorita ya es parte de la lectura que tenemos que saber, ¿ya? Esto ya es la lectura ya. ¿Bien? Ok. Tercero, incremento de la presión de la caldera. Ok. Vamos a dibujar acá, vamos a copiar este dibujito. Ya, ahí está. Ustedes saben, muchachones, ustedes saben que esto de acá, esto que está acá, se llama la presión en la caldera. Ahí está. Muy bien. Sabemos que esto de acá se llama la presión en la caldera. ¿Qué tal si a esta presión le llamamos, o bueno, le ponemos un valor? Digamos que le ponemos 5 megapascales. Es un ejemplo nada más, ¿ah? Digamos que le ponemos 5 megapascales. Ya. Ahora, ¿qué tal si incrementamos la presión en la caldera? Si incrementamos la presión en la caldera, obviamente que ahora será así. Ahí está. Estoy incrementando la presión en la caldera. Ahora, ¿cuánto será? No sé, ponle 7 megapascales. Miren, muchachos, el hecho de incrementar la presión en la caldera, el hecho de incrementar la presión en la caldera, miren lo que ocasionó. Fíjense lo que ocasionó. Se dan cuenta que apareció un incremento del trabajo,
un incremento del área. Ahí está, mira, se incrementó el área. Sin embargo, jóvenes, está bien, se incrementó el área, perfecto. Ahí está, mira, incremento, incremento en el trabajo neto. Ya, perfecto. Pero se dan cuenta de algo muy perjudicial. Hay dos cosas muy perjudiciales. ¿Cuáles son? Si bien por ese lado se incrementa el trabajo neto, se dan cuenta que por este otro lado se perjudicó el área. Esto de acá, esta área desapareció. Esta área desapareció. Por eso que acá dice disminución en el trabajo neto, porque esa área, ¡pum!, desapareció, se fue. Al momento de que yo subí la presión en la caldera, esta área de color naranja desapareció. Así que disminuye el trabajo neto. ¿Te das cuenta? O sea, aumentaste por un lado el trabajo neto, bacán, pero por el otro lado disminuyó el trabajo neto. ¿Te diste cuenta? Y no solamente eso, ¿cuál es el otro inconveniente? El otro inconveniente es que acá tú tenías en tu punto 4, tenías líquido más vapor, ¿está bien? Pero mira, en este nuevo 4, en este nuevo punto 4, también es líquido más vapor, pero tú sabes que acá hay más líquido que acá, ¿no? Si tú comparas el líquido que hay acá con el líquido que hay acá, acá hay más líquido. O sea, te diste cuenta que incrementar la presión en la caldera perjudicó la calidad en el punto 4. Lo perjudicó, incrementó la humedad en el punto 4. Ese es otro inconveniente. ¿Ok? Entonces ponemos acá, ¿no? ¿Inconveniente cuál es? Incrementó, incrementó la humedad en el punto 4. O dicho de otra forma, disminuyó la calidad, ¿no? Otra manera de colocarlo es disminuyó la calidad del vapor. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes acá? Que se disminuye el trabajo neto en una zona, ¿no? Se disminuye el trabajo neto en una zona y el otro inconveniente es que se incrementa la humedad en el punto 4. Esos son los inconvenientes ahí. Oye, más bien, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si para que tengas acá como un resumen, te pongo acá, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes en cada uno de ellos? Ahí está, mira. Inconvenientes, a ver. En el primero, en el primero los inconvenientes son los siguientes, mira. Incremento en el calor absorbido en la caldera. Ahí está. Primer inconveniente. Y el segundo inconveniente es que incrementa la calidad, ¿no? Incrementa la calidad en el punto, no, perdón, incrementa la humedad. Incrementa la humedad en el punto 4. Ya, estos son los inconvenientes para este primero. Ya, ahora inconvenientes acá. Inconvenientes. Ok, ¿cuáles son los inconvenientes acá? Primer inconveniente, también aumenta el calor absorbido en la caldera, ¿bien? Y el segundo inconveniente, ¿cuál es? El segundo inconveniente es que tiene consideraciones metalúrgicas. Los materiales, los materiales de tubería y turbina no soportan altas temperaturas. Ese es el otro inconveniente. Máximo 620 grados. No te soportan más por ahora. Esos son los inconvenientes. ¿Está bien? Te estoy colocando los inconvenientes, ¿ah? Y ahora acá ponemos nuestros siguientes inconvenientes. Inconvenientes. A ver, ¿qué inconvenientes encontrábamos acá? Primer inconveniente. El primer inconveniente es que se disminuye el trabajo neto en un lado, en un sector, ¿ok? En un lado. Vamos a ponerlo de color naranja. Disminuye el trabajo neto en la zona de color naranja. ¿Bien? Y el segundo inconveniente es de que se incrementa la humedad en el punto 4. Incremento en la humedad
del punto 4. Ahí está. Listo, jóvenes. Ya, ahora sí tienes tu resumen, ¿ah? Ahí tienes tu resumen de los inconvenientes que se presentan en cada una de ellas. ¿Bien? Ok. Y bueno, ahora, con esto de acá, con esto de incrementar la presión en la caldera, tenemos una solución, muchachos. Tú puedes incrementar la presión en la caldera siempre y cuando hagas un recalentamiento. Repito. Esto de incrementar la presión en la caldera es dando un recalentamiento. ¿Qué significa el recalentamiento, muchachos? Significa que disculpen, muchachos, disculpen, se salió el internet, disculpen. A ver, ahorita regresamos. Ya, ahora sí. Ya, como les decía, les estaba diciendo esto. Incrementar la presión en la caldera, jóvenes, incrementar la presión en la caldera es un buen método, es un buen método. Pero ¿sabes cómo logramos evitar estos inconvenientes? Acá vamos a colocarlo, acá vamos a colocarlo. Este tercer método, este tercer método, o sea, el método que estamos hablando ahorita, incrementar la presión en la caldera, se puede, se puede mejorar. Este tercer método se puede mejorar. Es decir, se pueden eliminar sus inconvenientes, sus inconvenientes. ¿Y cómo se logra eso? Esto es posible usando un recalentamiento, un recalentamiento. Así es, señores. Este tercer método, incrementar la presión en la caldera, se puede mejorar, o sea, se pueden eliminar sus inconvenientes utilizando un recalentamiento. ¿Y qué cosa es el recalentamiento? Esto de acá, muchachos. Esto se llama recalentamiento. Muy bien. Esto de acá se llama, vamos a ponerlo el título, solamente el título porque ahí lo vamos a dejar y eso ya lo vamos a explicar la próxima clase. Ciclo de ranking ideal con recalentamiento. Ahí está. ¿Ya, señores? Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de qué cosa es esto del recalentamiento, pero no te olvides, ¿por qué tú recalientas? ¿Por qué tú recalientas? Para mejorar este método 3, para mejorar el método 3. ¿Ok? Incrementaste la presión en la caldera, pero lamentablemente tiene estos inconvenientes. Entonces, para eliminar estos inconvenientes, le aplicamos un recalentamiento. ¿De acuerdo? Entonces, este método 3 nos lleva al ciclo de ranking con recalentamiento. ¿Ya? Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, muchachos. ¿Bien?